Bueno, último día de sesión de la Cámara de Diputados con la actual composición. Se trata distintos proyectos, la ley de góndolas y también la reforma de la ley de alquileres, Ricardo. Sí, y como ocurre habitualmente en este tipo de sesiones, sobre todo cuando empiezan a cerrarse el año, es que son maratónicas estas sesiones. Un montón de proyectos que quedaron algunos colgados por allí. Este hombre es Monzó, Emilio Monzó. Es el presidente de la Cámara de Diputados hasta esta sesión. Se está despidiendo en este momento. Y el que está hablando es un rival directo de Cornejo por la futura candidatura a ser jefe de bancada, ¿no? De la oposición el año que viene o el periodo que viene, Mario Negri. Vamos a escuchar algo de lo que está diciendo, porque si bien no está hablando de la ley de alquileres, podemos escuchar de lo que está diciendo en este momento el cordobés. Que lo han acompañado en el equipo. Puedo decir que podemos defender con absoluta tranquilidad y convicción lo que ha sido esta gestión en la Cámara de Diputados bajo su conducción. Que podemos demostrar que no hay nada que se esconde, que estamos abiertos desde las páginas web para llegar al rincón de la vida íntima de cualquiera de los legisladores, como exige la calidad de personaje público cuando uno se expone frente a la sociedad. Lo que antes era motivo de conflicto entre los bloques, lo fue llevando de tal manera que se convirtió en consenso entre los bloques. Lo que era un trauma de la discusión, de equilibrio de salarios, de jerarquización de personal, de carrera profesional, lo que antes era motivo de no saber cómo se llegaba, tuvo claridad absoluta. Y bueno, tuvo la mayor de las ecuanimidades. Está hablando Mario Negri de Emilio Monzó. Se está refiriendo a lo que ha sido el desempeño de este hombre como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Un justicialista que llegó en el marco de la Alianza Amplia, esa que se propuso allá por el 2015, sí, de la mano de Mauricio Macri a ocupar el primer lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, tuvo el desafío de ser parte de un oficialismo donde también se vinculaban hombres como Mario Negri, un radical a ultranza, que en definitiva ha tenido una buena relación. Monzó se va ahora de la Cámara de Diputados, dejando, por ejemplo, estas buenas perspectivas de que ha sido un político que colaboró y trabajó principalmente para el consenso. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Pero hablemos de lo nuestro. Hablemos de lo nuestro. Del tema alquileres, ¿qué es lo que tiene que resolver la Cámara de Diputados en este momento en el marco de estas sesiones? Hoy, dos proyectos importantes, uno el de góndolas, el otro el de alquileres. Lo que está haciendo en este momento la Cámara de Diputados es aprobar la ley de alquileres para ya depositarla definitivamente en lo que será quizá una de las leyes importantes a partir del año que viene. Se van a generar una serie de cambios. Actualmente los contratos se estaban dando en el marco de una actualización semestral, cada 6 meses. Bueno, ahora la actualización va a ser anual. Anual, es decir, cada un año se van a tener que ajustar. Y estos van a ser en el marco de un índice de precios al consumidor que se va a tomar como punto de partida. Se querían evitar los abusos, digamos, por parte de los propietarios, ¿no? Con los inquilinos. Claro, lo que pasa es que los inquilinos en más de una oportunidad alzaron la voz porque dicen que estaban desprotegidos, que no tenían una ley que los protegiera, que les permitiera por lo menos solucionar sus problemas. Se encontraban siempre con trabas y de pronto, obviamente, en un mercado donde de pronto la oferta es muy fuerte y la demanda se hace prácticamente muy débil, entonces empezaba a fortalecerse ese sector inmobiliario. Bueno, lo que quiere hacer ahora la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación es definitivamente mejorar esta situación. Los contratos van a pasar de 2 a 3 años. La persona que va a alquilar ahora hace un contrato a 2 años, lo van a tener que hacer a 3 años como mínimo. Se van a ampliar las garantías. ¿Qué significa esto? Que el locatario podrá elegir opciones de garantía: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o certificación, ingresos, recibo de sueldo. Y el propietario deberá aceptar una de las propuestas. Porque antes, ¿qué te pedían para alquilar? O actualmente, ¿qué te piden para alquilar? Mínimo 2 garantes propietarios a veces, o bien 4 personas con bonos de sueldo, es decir, en relación de dependencia, digamos, hasta un análisis de sangre le pedían a la persona. Claro, y muchas veces también, digamos, esos garantes debían tener, o eran preferibles, digamos, que tuvieran relación laboral con el Estado, o que tuvieran determinada antigüedad laboral.
Claro. ¿no? Hay muchos propietarios que se ponían muy exquisitos a la hora de elegir. Sí, y además una serie de situaciones que hacía que de pronto el inquilino quedara, obviamente, en una situación de diferencia muy, muy grande. Bueno, esto es, las expensas, aquellos que pagan expensas. Bueno, las ordinarias van a ser afrontadas por el locatario y las extraordinarias tienen que quedar a cargo del dueño del inmueble. Porque muchas veces tienen que ver con arreglos que se hacen, por ejemplo, al edificio o al condominio. No necesariamente, digamos, es algo que está relacionado con el gasto diario. Claro, por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? de ese lugar. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler. ¿Qué significa esto? Alquilaste hoy, dentro de 3 años te estás yendo con ese mes de depósito que hiciste al principio, que pagaste al principio, te lo van a tener que pagar al valor del último alquiler, del último mes. Eso te lo tienen que devolver y el reintegro deberá ser en efectivo. Bien. La renovación del contrato. La renovación de los contratos inmuebles destinados a vivienda dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato. Esto es un dato importante, es decir, existe la posibilidad de la renovación. Y podrán intervenir uno o varios corredores. Allí no hay problema en ese sentido. Creo que. Y lo otro es el alquiler social. Esto es interesante. Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social que está destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler. Mediante una contratación formal. ¿Qué significa esto concretamente? Que si vos vas a alquilar, la casa tiene que estar en condiciones. Claro. La casa tiene que tener un contrato formal, la documentación tiene que estar en orden, cosa que la mayoría de las inmobiliarias uno entiende que lo hacen, pero sobre todas las cosas, nadie te puede alquilar una vivienda que es indigna, que no se puede habitar o que eso va a generarle un problema en el futuro a un inquilino. Bueno, esto es lo que se está debatiendo, así a grosso modo, ya una vez que se apruebe la misma y esté redactado y publicado el decreto, sí vamos a poder tener en cuenta estos detalles. En este momento se hace el homenaje a Monzó y después vendrá toda la batería de leyes que hemos hablado. Gracias, Ricardo.